Ok. Bienvenidos a todos nuevamente a un video con el pastor Alfredo Gavarri. En el día de hoy vamos a seguir en la misma temática que tenemos sobre la vida cristiana y veremos algunos pasajes de la carta de Pablo a los Efesios. Amén. Bien, tenemos ya el libro de Efesios en pantalla y podemos leer así. Nos dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Este primer versículo de la palabra de Dios en esta carta ya nos habla primeramente a los ministros de Dios, a los siervos de Dios. Amén. Pablo quiere definirse en esta carta como apóstol de Cristo. Se suma al grupo de apóstoles ya existente, amén, aunque su ministerio apostólico es un ministerio muy particular y que además abre la nueva etapa del apostolado en la Iglesia del Señor. Brevemente quiero explicarles esta nueva modalidad de apostolado que debuta con nuestro hermano Pablo. Es importante, mis amados hermanos, que conozcamos muy profundamente la palabra de Dios para que no seamos movidos por ningún viento de doctrina, por ninguna moda teológica o por cualquier mover extraño a las Escrituras. Antes de Pablo, el ministerio apostólico es un ministerio, o era un ministerio, que yo lo califico de ministerio institucionalizado. Eso quiere decir que ha sido un ministerio particularmente instituido por el mismo Jesucristo. Amén. Cristo mismo ha elegido un número definido de apóstoles. Recalco bien la palabra definido. Quiere decir que hay un número, concreto de apóstoles o enviados. En el Nuevo Testamento encontramos dos grupos de enviados o de apóstoles. Encontramos el grupo de apóstoles cercano a Cristo, conocido como el grupo de los 12, y tenemos otro grupo más amplio que es el grupo de 70, Hay otros 70 también enviados o apóstoles que figuran en las Escrituras. Los 12 son los que conocemos con esta insignia de los 12 apóstoles y que yo califico personalmente como un ministerio apostólico institucionalizado por Cristo mismo. El ministerio que debuta Pablo es un ministerio en la misma línea, evidentemente, que los otros apóstoles, pues su apostolado consiste en predicar a Cristo. Amén. Y a este resucitado. No hay otro. No es que el apostolado de Pablo difiera gran manera del apostolado de los 12. Pero sí en la forma. Sí en la forma. Mientras los 12 gozan de un título,
y podemos decir que es un ministerio apostólico, institucionalizado y claramente tipificado con un título. ¿Ok? Y el apóstol Pablo debuta este nuevo tipo de ministerio no tan institucionalizado o tipificado con un título, ¿ok?, sino tipificado por la cualidad del ministerio de Pablo, que no es otra que su trabajo. Amén. Es decir, Pablo nos ofrece no un título de apóstol, sino un trabajo de apóstol. Y es este mismo tipo de apostolado el el legado que ha dejado Pablo, ¿ok?, como apostolado en los ministros hasta el día de hoy. Cuando hablamos de los ministerios, y para hacerlo más entendible, tomando de los cinco ministerios que nos habla la palabra de Dios, ¿okay?, el evangelista, el maestro, el profeta, el pastor y el apóstol, ¿ok? Tenemos los 5 ministerios. Pero en cuanto al ministerio de Pablo, el ministerio apostólico, Pablo debuta un nuevo tipo de ministerio apostólico, que no es tanto en sí marcado por el título, sino por el trabajo. Amén. Por el trabajo. Hoy día, todos los pastores hacemos lo que llamamos la obra apostólica. Amén. Es decir, que tenemos ese trabajo de garantizar la predicación de la palabra de Dios, de extender el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de instaurar iglesias, de formar pastores. Amén. Esa es la obra apostólica. Amén. Más o menos, no es el caso en todos los pastores, cierto es, pero mayormente en la mayoría de pastores puede darse el caso de este tipo de trabajo ministerial. ¿Ok? En el día de hoy, en la iglesia del siglo XXI, andan por ahí circulando los autoproclamados apóstoles o autoproclamados profetas. Desde la iglesia primitiva, cuando ha habido esa sucesión de lo que llamamos la cabeza de gobierno, ¿ok?, estaban los apóstoles. Cuando fallece el último apóstol, que es Juan, toma el relevo lo que llamamos los padres de la iglesia. ¿Ok? Y el relevo se continúa durante todo ese periodo de la iglesia primitiva, la iglesia temprana, ¿ok?, esa iglesia joven, naciente y que se está extendiendo, y continúa así durante siglos ese relevo. ¿Ok? Y no vemos en la historia de la iglesia que nadie se haya autoproclamado apóstol o profeta. Lo que vemos es que los ministros del Señor estaban cumpliendo el mismo ministerio de Pablo, es decir, estaban
ejerciendo la función apostólica. Función apostólica. Trabajo apostólico. ¿Ok? Pero nada de título. Es decir, no es como el caso de los 12, ¿ok?, en el cual ellos han sido institucionalizados como tales por el mismo Jesucristo. Amén. Entonces hay que separar un poco el tipo de apostolado de los 12 con el apostolado de Pablo. Hoy día lo que nosotros hacemos es el apostolado de Pablo. Amén. Estamos ejerciendo la función. ¿Ok? Pero no nos otorgamos títulos, ni de apóstoles ni de profetas. Cumplimos funciones, porque de eso se trata. ¿Ok? Lo que vemos en el día de hoy, en estos supuestos profetas o apóstoles disfrazados de corderos, cuando en realidad son lobos, aves de rapiña, que intentan abusar de la iglesia del Señor y de la buena voluntad de todos los creyentes. Por lo tanto, amados hermanos, amén, quería antes de nada dar esta introducción sobre el tipo de apostolado de nuestro hermano Pablo. Amén. Bien. Procedemos entonces en el estudio del día de hoy en la carta de los Efesios. Amén. Y en este versículo primero, Pablo se define como apóstol de Cristo. Amén. El enviado de Cristo. Amén. Eso es lo que somos. El predicador, el ministro del Señor, no es otra cosa que un enviado de Dios. Amén. Como tal, como enviado de Cristo, debe de cumplir, evidentemente, con todos los requisitos que demanda, amén, esta función. Y además, debe de tener las cualidades necesarias para cumplir bien su ministerio. Amén. Que toda la gloria, la honra y la adoración sean para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Bien, procedimos entonces diciendo de que Pablo es el enviado de Jesucristo. Aleluya. Como tal, tiene la función de hacer crecer la iglesia del Señor. Tiene la función de representar, amén, a aquel que lo ha enviado. Amén. Somos para que podamos entenderlo, embajadores de nuestro Señor. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, y sobre todo para los ministros del Señor, debemos de tener en cuenta cómo nos conducimos en la casa del Señor, cómo nos conducimos en nuestros hogares, cómo nos conducimos en nuestros lugares de trabajo, cómo nos conducimos frente a los demás. Porque nosotros nunca podemos dejar de ser lo que somos. Amén. Embajadores de nuestro Señor. Somos sus representantes. Amén. Lo siguiente que encontramos en este texto es que Pablo es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Amén. Voy a hablar en general para todos, amén, pero específicamente también para los ministros, amén, los que sirven a Dios
o los que tienen intención de servir a Dios. Amén. Nunca, jamás se olviden de que el ministerio que ustedes están desarrollando nunca ha debutado, nunca ha comenzado por voluntad propia. Gloria a Dios. Si somos ministros, si somos embajadores de Jesucristo, no lo somos por propia voluntad. Aquí usted me puede decir, no, pero yo tomé la decisión de encaminarme hacia el ministerio. Yo tuve que tomar decisiones, yo tuve que tomar disposiciones, yo tuve que disponer mi corazón para el servicio y demás. Bueno, digamos que Dios ha preparado todas las cosas de antemano para que nosotros, amén, nos decidamos a dar ese paso adelante. Pero quien ha preparado el terreno, amén, ha sido Dios mismo. Amén. Todo esto depende de Dios, no depende de nuestra voluntad. No depende de lo que nosotros podamos haber decidido, amén, sino que Dios de antemano ya nos tenía en su mente, amén, elegidos, gloria a Dios, para servir a su gloria, amén. Aleluya. Así es. Entonces, amados hermanos, partiendo de esa base, porque es importantísimo entender y partir de esta base, de que todo lo que yo hago no es por mi esfuerzo, trabajo, decisión, etcétera, 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 sino que está vinculado todo con la voluntad de Dios. Amén. Todo mi trabajo ministerial, toda mi vida, porque mi ministerio es todo para mí, mi vida y mi ministerio son una sola cosa. Amén. Yo no puedo concebir vivir de otra manera que no sea vivir, amén, con el ministerio, con Cristo. Por supuesto, yo me siento hijo de Dios. Primeramente soy hijo de Dios. Segundamente soy su ministro. Amén. Y después pueden poner un tercero, un cuarto, un quinto, lo que ustedes quieran. Amén. Pero esos dos primeros son súper importantes. Número 1, soy hijo de Dios. Número 2, soy su siervo. Después ustedes ponen el número 3, el número 4, etc. Pero partimos de ahí. El siervo está sirviendo, el siervo está trabajando en la casa del Señor, pero no es por sus decisiones, por su voluntad, amén, sino por la voluntad de Dios. ¿Y por qué es importante que comprendamos esto? Tiene que ver con la perfección. Amén. Tiene que ver directamente con la perfección. Si yo hago las cosas, amén, cuando Alfredo hace las cosas salen mal. Las cosas salen torcidas. ¿Ah? Pero cuando dejo que Dios haga las cosas, todas las cosas solo pueden salir bien. Amén. Oímos hoy día, por ejemplo, en muchos pastores, predicaciones que dan, que se escuchan, que son predicaciones sobre el aliento, el ánimo, todo eso que está bien, ¿ok? Pero hay cosas a veces que están
equivocadas en sus enunciados, en lo que pretenden dar como instrucción. Y cuando hablan, por ejemplo, del éxito del ministro, bueno, aquí lo importante no es que el ministro sea exitoso, sino que Dios sea exitoso. Y Dios sí o sí va a ser exitoso, porque Dios no puede ser otra cosa que exitoso. Amén. Entonces Pablo, amén, volvemos otra vez a nuestro texto, no quiero dilatar demasiado, de hecho voy a controlarme el tiempo, un minutito. Ok. Bueno. Entonces Pablo está especificando que él cumple su apostolado por voluntad de Dios. No es que él que ha decidido. Él reconoce que no es porque él ha decidido, sino que Dios ha preparado todas las cosas de antemano para que él pueda ser ministro de Dios. Amén. Eso a mí me llena de tanto gozo, de tanta alegría, de tanta satisfacción. Amén. Gloria a Dios. No es algo que yo he decidido y a ver cómo me sale. ¿Ah? Hay cosas que yo en la vida humana puedo decidir. Y claro, pues sí o sí me puedo equivocar. Pero esto, el ministerio, no depende de mí. Depende enteramente de Dios y por eso Dios nos lo quiere hacer entender. Todo esto depende de Dios. Amén. De eso se trata. Si comprendemos esto, amén, vamos a vivir y vamos a disfrutar nuestro ministerio. Amén. Porque es cosa de Dios, no es cosa mía, es cosa de Dios. Amén. Quien me da los recursos es Dios. Amén. Bueno, proseguimos entonces, y Pablo, después de presentarse como apóstol, enviado de Cristo, por voluntad de Dios, se dirige ¿a quién? Se dirige a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso, en la iglesia de Efeso. En ese tiempo, las iglesias como tales no son lo que conocemos hoy, es decir, no es que hubiese templos o lugares de culto, ¿ok? Sino que las reuniones se solían hacer en las casas, ¿ok? Por eso vemos que Pablo, cuando se dirige a los hermanos y cita las iglesias, por ejemplo, a la iglesia que está en casa del hermano tal, la iglesia que está en la casa del hermano tal, ¿ok? Bien. Pero nos sorprende, ¿verdad?, el calificativo, bueno, dos calificativos que hay en el versículo 1, que es santos y fieles. Amén. A los santos y fieles en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya tenemos tema aquí para poder mascar. Gloria a Dios. Bueno, ¿cómo podemos conciliar estas dos cosas? ¿Cómo puedo conciliar mi humanidad? Porque no soy otra cosa que un ser humano, ¿ok? Si les han predicado de que cuando usted da su vida al Señor o se convierte o le imponen las manos y le dicen que ya usted ya va a ser perfecto, pues resulta que la cosa no es así. Y yo sé que por experiencia usted ya sabe que no es así. ¿Ah? No es que nosotros hacemos una oración, ¿verdad?, a Dios o no sé, hay una especie de rito ahí que uno recibe a Dios en su vida
Y de repente empiezas a notar que te brotan alas de la espalda. Eso nunca va a ocurrir, ¿ok? Nunca va a ocurrir. Cuando escuchas el mensaje de la palabra de Dios y toca tu vida, te sientes tocado, eso sí se siente, ¿ok? Eso se siente. Uno es consciente de que ha sido tocado por la palabra. Y nota ciertas, digamos que sus inclinaciones ya son otras. ¿Ok? Y notas que la palabra de Dios, cuanto más escuchas la palabra de Dios, porque su palabra tiene ese poder transformador. Amén. Cuando uno escucha la palabra de Dios continuamente, cuando uno asiste a los cultos, cuando uno poco a poco se va rindiendo a los pies del Señor, nota cómo es tocado por la gracia de Dios. Amén. Y eso es maravilloso. Aleluya. Uno comienza ahí a hacer sus primeras experiencias en el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Sin embargo, el creyente también advierte algo que es irrefutable, y es que sigue viviendo en un cuerpo humano. Esto es un cuerpo humano. Y sigue viviendo en lo que llamamos una humanidad, donde sigue habiendo tentaciones, donde sigue habiendo errores y defectos en nosotros, evidentemente. Cierto es que estamos en un camino, amén, de perfección, en el cual nos estamos perfeccionando, pero somos conscientes de lo que somos. Amén. Así que despiértese. Amén. Despiértese, porque debe de ser consciente de ello. Amén. Debe ser consciente de que sigue viviendo en un cuerpo humano, sigue viviendo con su humanidad. ¿Ok? Hay todavía, evidentemente, limitaciones en nuestra vida. Si bien estamos llenos del Espíritu, si bien estamos con esas ricas bendiciones de Dios en nuestras vidas, pero claro, evidentemente, hay una lucha continua en nosotros. Amén. Eso es, como digo, irrefutable. Amén. Debe de ser consciente de esto, porque esto le puede ayudar muchísimo. La carrera espiritual, esto es algo que hace pocos días estaba predicando también. La carrera espiritual es una carrera de fondo, es una maratón. No es una carrera de 100 metros, que sales corriendo disparado, ¿ok? Esto es una maratón, es una carrera de fondo. Hay que ir poco a poco, paso a paso, con seguridad. Amén. Y como digo, a veces es difícil conciliar esta idea, ¿verdad?, que aparece ahí en Efesios 1:1. ¿Ah? Pues Pablo nos dice, nos llama, ¿verdad?, santos y fieles. ¡Wow! ¿Cómo conciliamos eso? ¿Ok? Santos y fieles. Nos gustaría vivir una santidad completa, ¿verdad? Completamente en santidad, todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años. ¿Okay? Nos gustaría
también poder ser totalmente fieles a Dios en todo. El sueño de todo creyente. Ok. Sin embargo, somos conscientes de que eso no es así. Que no somos tan santos y no somos tan fieles. Amén. Ahora, esto tiene que ver con algo que se llama punto de vista. Tiene que ver con algo que se llama prisma. ¿Ok? ¿Qué es un prisma? Ok. Un prisma no es otra cosa que un elemento, un aparato, no sé cómo lo podemos calificar. ¿Ok? En el cual hay un prisma, por ejemplo, que le llaman el prisma óptico. Son una especie de triángulo que se hace con cristales. Cuando la luz entra cuando la luz incide en ese prisma, ¿ok? La luz entra, lo que llamamos luz blanca, ¿ok? La luz ambiental, llamamos la luz blanca, ¿ok? Pero en un laboratorio, claro, eso hay que hacerlo en un laboratorio para poder verlo bien, ¿ok? Lo que sale son lo que llamamos el arco iris, los colores, ¿ok? O sea, entra por un lado del prisma, entra la luz blanca, por el otro lado salen todos los diferentes colores en sus diferentes tonalidades, ¿ok? Entonces depende de este asunto, depende de lo que se conoce como prisma, punto de vista. Amén. Aquello que parece una sola cosa, en realidad es un montón de cosas, un montón de colores, un montón de tonalidades juntos que forman lo que conocemos como la luz blanca. Nosotros estamos acostumbrados a vernos de una sola manera, a vernos de una sola tonalidad, a vernos con un solo color, ¿ok? Nos solemos vernos con nuestra humanidad, con nuestros defectos, con nuestros fallos, con todo eso, claro que sí. Pero cuando nosotros pasamos por el prisma divino, ¿ok? Ahí aparecen una serie de colores y tonalidades que nosotros ni sabíamos, ¿ok? Entonces esto depende del prisma, depende de cómo y quién está mirando. Cuando yo miro mi vida, ¿ok? Claro que miro mis fallos, miro mis errores, me miro en mi presente para que nos entendamos, amén. Me miro en mi presente humano del día de hoy y me veo ¿cómo? Con fallos, con errores, amén. Con un pasado, ¿ok? Ahora, cuando el que mira es otro, cuando el que mira es Dios, no me ve en este presente con fallos, con errores y con todas esas cosas, sino que Dios me puede ver totalmente terminado, totalmente cumplido, totalmente hecho, y por ende Dios puede verme santo y fiel. Aleluya, gloria a Dios. Maravilloso esto, amén, porque podemos entender el amor inconmensurable de Dios en nuestras vidas, la paciencia de Dios con nosotros, que aun conociéndonos como somos en este presente, Dios ya, amén, nos ve terminados en un futuro. Aleluya, gloria a Dios. Esto es maravilloso porque, fíjense, cuando yo veo una persona, un creyente en particular, pues algunas veces yo diría,
o estaría tentado de decir, no sé si esta persona va a poder soportar esto, si esta persona realmente va a tener cambios. Buah, para mí se me hace difícil porque lo estoy mirando con mis ojos en este presente, en este plano de presente, ¿ok? Soy incapaz de ver como ve Dios. Amén. Ahí está la gran diferencia, amados hermanos, que somos incapaces de ver como Dios ve las cosas. Dios, amén, ve mucho más allá de todo lo que nosotros vemos. Amén. Y es capaz de comprender mucho más de lo que nosotros jamás seremos capaces de poder comprender. Amén. Nos parece imposible que tal persona pueda cambiar o ser transformada. Es decir, podemos sorprendernos y decir, no, esta persona jamás, eso es imposible. Vamos, está en un estado que ni lo pienses. Pero nos equivocamos. Felizmente nos equivocamos. Amén. Porque Dios, que ya ve a esa persona en un futuro, amén, Él ya la puede ver terminada y ya le está dando un calificativo. Amén. ¿Qué regalo? Es un regalo de Dios. Estamos disfrutando de un título que no nos corresponde en el presente, que nos corresponde en un futuro, pero Dios nos dice, mira, toma, ahí lo tienes, disfrútalo. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Es como si alguien va a pasar el permiso de conducir, de manejar, ¿ok? Y va a la ¿cómo se llama esto? Academia. A la academia para poder aprender, a la escuela de conducción para poder aprender, ¿verdad? Y el primer día que entra, ¿verdad? Se le acercaría ahí el examinador, el profesor, y le dice, a ver, deme su nombre, apellido, tal. Bueno, aquí tiene ya la papeleta, aquí tiene ya su carnet, ya está, aquí tiene usted su carnet de conducir. Ya lo tiene. Vamos a empezar ahora a estudiar, pero el carnet ya se lo he dado. Pues es lo mismo, y es la gloria de esto, amén, es comprender justamente lo que estamos explicando, que Dios, aunque no hemos pasado el diploma, ¿verdad? No hemos pasado el examen, pero ya nos otorga el diploma. Toma, ahí lo tienes. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él ya es conocedor de lo que va a ocurrir en un futuro. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. La interpretación de la Biblia y sobre todo la interpretación de la salvación, de la doctrina de la salvación, no es una doctrina, la salvación, y otras doctrinas, ¿vale? Es todo un conjunto de cosas. Pero hablemos de la salvación. La salvación no es una doctrina que se pueda interpretar de manera plana, ok, solamente en el sentido del presente, sino en una especie, por así decir, de temporalidad. Es decir, me explico mejor. La salvación solo se puede entender cuando aplicamos los tres tiempos: pasado, presente y futuro. Todo junto en una cosa, ¿ok? Todo hay comprimido en una cosa, ¿ok? Que es la temporalidad, ¿ok? La salvación solo se puede comprender cuando ponemos la temporalidad en marcha. Si solo lo queremos entender con un tiempo, con el tiempo presente, estamos viendo solamente una parte de la salvación y ya no podemos comprender la totalidad de la salvación y ya no podemos comprender la grande y maravillosa forma de cómo Dios ha preparado la salvación para todos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, seguimos. Amén. Voy a verificar otra vez. No quiero
hacer 40 minutos. Bueno, vamos... quiero volver otra vez a este texto, ¿vale? Quiero volver en otros vídeos porque vamos a hablar, seguiremos hablando sobre la misma temática de la vida cristiana, pero vamos a concentrarnos en las próximas predicaciones en esta carta a los Efesios. Amén. Les digo que la carta a los Efesios yo creo que es mi preferida en el Nuevo Testamento. Tiene un sobrenombre esta carta, ¿ok? Un titulito que se le ha puesto y es muy cierto. Esto es un compendio teológico. La carta a los Efesios es un compendio teológico. Amén. Gloria a Dios. Comprendiendo esta carta a los Efesios se puede entender mucho mejor el plan de salvación. Amén. Vamos a bajar un versículo más. Amén. Para proseguir. Amén. Solo es muy cortito lo que vamos a decir antes de finalizar este video. Amén. Y lo que nos dice el segundo versículo, dice: gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amados hermanos, hay algo maravilloso que se llama compartir. Y no solamente compartir, hay otro término también que me gusta, aparte del término compartir, es el término, a ver cómo lo digo en español, legar. Que legar en el sentido de un legado, es decir, como una especie de herencia. ¿Ok? Es algo que yo quiero dejar. Amén. Para los tiempos postreros. Amén. Hoy día comparto, pero hay otra cosa que también hay que trabajar, que es legar, es decir, dejar ahí para cuando nosotros ya no estemos. Amén. Y Pablo está compartiendo algo con los hermanos de Éfeso. Esto es lo que llamamos, es una salutación, ¿ok? Pero es una salutación cargada de bendición. Es una salutación cargada de espiritualidad. Es una salutación cargada de Dios. Amén. Es una salutación cargada de vida del Espíritu. Gloria a Dios. Porque Pablo, que es siervo de Dios, que es primeramente hijo de Dios, después siervo de Dios, amén, está compartiendo lo que él tiene. Amados hermanos, nosotros no podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. Si alguien no tiene tranquilidad, sosiego, calma, paz en su vida, es imposible que pueda transmitir a los demás calma, tranquilidad, sosiego, paz en su vida a los demás. Es imposible, puesto que esta persona no la tiene. Si usted quiere compartir paz y sosiego y tranquilidad y todas esas cosas en su entorno, en su casa, en su hogar, usted debe primeramente de disfrutarlo, debe de tenerlo. Y yo le quiero preguntar a usted, ¿qué tanta paz tiene en su vida?
qué tanta paz hay en su hogar, qué tanta armonía hay entre los suyos. Gloria a Dios. A mí me sobrecoge esta salutación paulina, ¿ok? Él está acostumbrado en las cartas paulinas, las cartas de Pablo. Nosotros vemos este tipo de salutación y también cuando él se despide, las salutaciones finales o las despedidas, tiene siempre su toque personal, ¿ok? Pero él está dando lo que tiene. Amén. Él está deseando esa bendición porque él ya la tiene. Él está bendiciendo porque él está bendito de Dios. Amén. Y ahí está el kit, ¿cómo se dice? Ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión. ¿Podemos nosotros también, esta pregunta, ¿podemos nosotros también desear a los demás? Hombre, desear podemos desear, claro que sí. Pero como que suena hueco, como que suena falso, cuando nosotros estamos diciendo a los demás, ay, Dios te bendiga, el Señor esté contigo, que Dios te llene de bendiciones. ¿Ah? Cuando esa persona está vacía de bendiciones y intenta, ¿verdad?, desear a los demás, Dios te bendiga, suena hueco y suena falso. Quiero hacerte meditar. Amén. Y el versículo 2 ciertamente nos debe ayudar a comprender de que nosotros debemos vivir el Evangelio. Amén. Para poder no solamente desear, sino realmente poder bendecir a los demás. Cuando estamos llenos de Dios, podemos bendecir a los demás. Amén. No me equivoco en lo que digo. Tú puedes bendecir a los demás cuando estás lleno de Dios. No es que tú los bendigas, sino que la bendición que hay en ti, Dios que vive en ti, Dios que mora en ti, está mandando bendición a tu alrededor. Estás irradiando bendición a tu alrededor. Amén. Cuando hay una persona llena de Dios y se encuentra en un lugar, está irradiando la paz, el gozo, la tranquilidad, el sosiego. Está irradiando a Dios en su entorno. Y la gente lo va a notar. La gente lo va a notar. Y va a decir, no sé qué tienes, pero da gusto estar contigo. Gloria a Dios. Pues, amados, que la gracia y la paz sea también con todos ustedes. Amén. Y que podamos seguir estudiando, escudriñando la palabra de Dios. Amén. Vamos a proseguir la semana siguiente. Amén. En este libro de Efesios. Las semanas siguientes, porque tenemos para tiempo. Amén. Pero nos vamos a ocupar específicamente del libro de Efesios para ver muchos más secretos sobre la vida cristiana. Amén. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Que Dios los bendiga, me los guarde mucho y nos vemos en el próximo video. Amén.